Hola a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este mundo matemático. Vamos entonces ahora a pasar a explicar el método indirecto, pero antes de eso tenemos que definir unas proposiciones. Vamos a basarnos en este cuadro que tenemos acá, donde partimos de la implicación P, entonces Q, y vamos a armar el recíproco y el contrario de estas proposiciones. Para armar el recíproco, siempre vamos a conmutar. Es decir que si nosotros tenemos la proposición P, entonces Q, si lo conmutamos, lo damos solamente vuelta, o sea, cambiamos solamente las variables de lugar, nos queda Q, entonces P. Para hacer el contrario, o sea, para ir hacia abajo en esta tabla, lo que vamos a hacer es negar las variables, solamente negarlas y dejar todo como está. Entonces negamos el P y negamos el Q, pero dejándolas igual. Entonces ahora nos volvemos a mover de la misma forma. Podemos o bien desde esta variable, como nos movemos hacia abajo, por el contrario, negar cada una de las variables, nos quedaría no Q, entonces no P. O podemos verlo desde acá. Desde esta proposición hacemos el recíproco, es decir, que conmutamos, cambiamos el lugar, nos queda no Q, entonces no P. De la cualquier forma en que vayamos a este último cuadrado, a ambas se llega a no Q, entonces no P. Ahora bien, ¿qué pasa si nos movemos de esta proposición directamente a esta última proposición? Bien, es decir, en lugar de ir por el contrario y por el recíproco, o por el recíproco y por el contrario, vamos directamente de esta a esta. Eso se llama contrarrecíproco. El nombre justamente es por este camino que se da. Contrario y recíproco es contrarrecíproco. ¿Qué hace entonces el contrarrecíproco? Si observamos la primera y la última proposición, vemos que lo que hace es negar ambas variables, pero cambiar el sentido de la implicación. En vez de ir del P al Q, va al revés, va del Q al P, pero negando las variables, o sea, del no Q al no P. Negar y dar vuelta, eso sería el contrarrecíproco, porque es justamente hacer el contrario, que es negar, y el recíproco, que es conmutar o dar vuelta. Y lo mismo si fuéramos desde por el otro camino, ¿no? Si primero conmutamos y después negamos, llegamos exactamente a lo mismo. Y vemos que también estas proposiciones que quedan en esta otra diagonal también son contrarrecíprocas entre sí. Por ejemplo, si vemos esta proposición, tenemos no P, entonces no Q. ¿Cómo sería el contrarrecíproco? Sería negar ambas, o sea que me queda el P y el Q normales, y dadas vuelta. Entonces me queda del Q al P, que es lo que tengo acá. Del Q, entonces P. Quiere decir que en esta tabla que hicimos acá, en este cuadrado que tenemos acá, lo que son importantes son las diagonales, los contrarrecíprocos. ¿Por qué? Porque las proposiciones que son contrarrecíprocas entre sí son equivalentes. Es decir, que P entonces Q es lo mismo que no Q entonces no P. Tienen exactamente la misma tabla de verdad esas dos proposiciones. Por lo tanto, pueden ser cambiadas entre sí. Se puede utilizar cualquiera de esas expresiones en el lugar que necesitemos utilizarlas. Lo mismo con estas otras. No P, entonces no Q, puede ser cambiada por la proposición Q, entonces P, y al revés. Q, entonces P, puede ser intercambiada con la proposición no P, entonces no Q. Lo importante entonces es que las proposiciones contrarrecíprocas son equivalentes. Y solamente esas proposiciones son equivalentes, las contrarrecíprocas. Las recíprocas, que serían estas, esta con las dos de arriba entre sí y las dos de abajo entre sí, no son equivalentes. Tienen diferentes tablas de valores, no pueden ser reemplazadas una por la otra. Lo mismo con las contrarias. La de arriba y la de abajo acá, y la de arriba y la de abajo acá, no son proposiciones equivalentes.
Vamos entonces ahora sí a ver el esquema del método indirecto. Como decíamos entonces, en el esquema de demostración usando el contrarrecíproco, vamos a partir de una proposición que es una implicación, en este caso P entonces Q, y lo que vamos a hacer es a partir de esta implicación armar el contrarrecíproco. Es decir, negamos ambas variables e invertimos el sentido de la implicación. No Q, entonces no P. Y lo que pasamos entonces ahora a demostrar es esta nueva implicación con el método directo que vimos anteriormente. El método directo entonces va a decir, partimos del antecedente no Q verdadero, entonces supongamos que no Q es verdadero, vamos a utilizar cuentas, proposiciones, leyes, teoremas, resultados matemáticos que nos lleven a ver que el consecuente, en este caso no P, también es verdadero. De esta forma vamos a tener demostrada la verdad de la proposición que teníamos originalmente utilizando el contrarrecíproco en su lugar. Como primer ejemplo vamos a volver a trabajar con la proposición que trabajamos en el ejemplo anterior, que dice que si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. Ya vimos que esto es una implicación, acá tenemos el entonces, toda nuestra primera idea es P, toda nuestra segunda idea es Q. Por lo tanto estamos demostrando la implicación P, entonces Q. Vamos a hacer esta demostración a través del contrarrecíproco. Entonces, cuando arrancamos la demostración, lo primero que vamos a hacer es armar el contrarrecíproco. En este caso, el contrarrecíproco sería no Q, entonces no P. ¿Cómo quedaría entonces nuestra proposición? Hay que negar el Q, es decir, que el X no es impar. Si el X no es impar, el X es par. Porque en este caso hay una dualidad nada más, o es par o es impar. Por lo tanto, si no es uno, va a ser el otro. Entonces, queremos llegar al no P, es decir, que 3x menos 1 no sea par, por lo tanto 3x menos 1 que sea impar. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar esta nueva implicación por el método directo. Entonces empezamos suponiendo que el antecedente es verdadero, es decir, que x sea par. Si x es par, por la definición que dimos anteriormente, va a existir un número k en los enteros, tal que x se va a escribir como 2 por k. Y ahora a lo que queremos llegar es a la cuenta 3x menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es escribir acá 3x menos 1. Y reemplazar esta x por 2k que tenemos acá arriba. Entonces nos quedaría 3 por 2k menos 1. Ahora lo que vamos a hacer acá es en la multiplicación esta. Entonces nos queda 6k menos 1. Y ahora a lo que queremos llegar es a ver que todo este número que nos dio acá sea el formato de un número impar, porque tenemos que ver que el 3x menos 1 sea un número impar. Entonces, lo que necesitamos tener acá es ese formato que habíamos dicho, 2 por algo que sea entero más 1. Pero como acá tenemos menos 1, lo que vamos a hacer es sumar y restar 1. ¿Por qué? Porque estamos agregando algo y nosotros necesitamos seguir teniendo la misma expresión. Entonces, si nosotros ponemos menos 1 más 1, estos se simplifican entre sí, me da 0 y en definitiva es la misma expresión que tengo anteriormente. Bien, o sea que esto que estoy agregando no afecta a mi resultado original, pero sí le cambia la forma de escribirlo. ¿Y por qué agregué este menos 1 más 1? Justamente para que me aparezca el más 1 que necesito en el formato del número impar. Lo que voy a hacer ahora entonces es juntar este menos 1 con este menos 1. Entonces me queda 6 por k menos 2 más 1.
Voy dejando, como les digo, el más 1 ahí atrás para que me vaya yendo al formato del número impar. Lo que voy a hacer ahora es, en estos dos primeros términos, sacar factor común, como hicimos en el paso anterior. También en este caso el factor común es el número 2. Entonces me queda 2 por, acá me quedaría 3K menos 1. Bien, y me queda el más 1 que ya teníamos ahí. Entonces ahora de vuelta lo que tenemos que hacer es analizar el 3K menos 1. Entonces el K es un número entero, pues lo tenemos definido acá, el K es un número entero. Si lo multiplicamos por 3 y le restamos 1, todo este resultado sigue siendo un número entero. Entonces esto pertenece a los enteros. Podemos entonces llamarlo, por ejemplo, K'. Entonces nos quedaría escrito de la siguiente forma. 2 por K' más 1. Entonces llegamos a que 3x menos 1 se escribe como 2K' más 1, donde el K' es un número entero. Por lo tanto, 3x menos 1 tiene esta forma de escribirse, y esta forma de escribirse es la de un número impar. Entonces tenemos que 3x menos 1 es impar. Y esto es lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar que, partiendo de que el x sea par, a través de cuentas y operaciones, llegar al que 3x menos 1 sea impar, que es lo que teníamos acá. Si x es par, entonces 3x menos 1 es impar. Por lo tanto, demostramos acá este contrarrecíproco. Pero este contrarrecíproco proviene de la proposición original. Es decir, que tenemos demostrada la proposición: si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. Para nuestro segundo ejemplo vamos a trabajar con la proposición que tenemos planteada acá. Nuevamente estamos en una implicación. Acá tenemos la palabra entonces, la cual se transforma en nuestro conectivo del condicional o la implicación. Nuestra primera idea sería el P, x al cuadrado es par. Y nuestra segunda idea, Q, x es par. Ahora bien, este tipo de demostración, hacerlo por el método directo, resulta ser un poco trabajoso. ¿Por qué? Porque partimos de una potencia, en este caso 2 elevada al cuadrado, y queremos llegar a la base, que sería el x. Y no es sencillo a través de las demostraciones llegar de una potencia a solamente su base. Por lo tanto, si acá utilizamos el método del contrarrecíproco, nos va a simplificar mucho la tarea de esta demostración. Entonces, lo primero que vamos a armar es el contrarrecíproco, que sería negar el Q, negar el P y cambiar el sentido. No Q, entonces no P. ¿Cómo queda nuestra proposición a través del contrarrecíproco? No Q, o sea que x no sea par. Si x es impar, entonces, ¿qué queremos ver? Que x al cuadrado no sea par. O sea, que x al cuadrado es impar. Por lo tanto, ahora vamos a ir por el método directo a demostrar esta nueva implicación. Partimos entonces de la primera idea del antecedente, si x es impar. Entonces tenemos, supongamos que x es impar. Por la definición, existe un k en los enteros, tal que x se va a escribir como 2 por k más 1. X, porque acá tenemos la expresión x es impar. Ahora nosotros queremos llegar a x cuadrado. Entonces, como ya tenemos el x, simplemente lo que vamos a hacer es elevar esa x al cuadrado. Por lo tanto, como el x es igual a 2k más 1,
lo que tenemos que elevar al cuadrado es la expresión 2k más 1 elevado al cuadrado. Obtenemos acá entonces un cuadrado de binomio. Aplicamos o bien la fórmula del cuadrado del binomio o bien hacemos la distributiva de 2k más 1 por 2k más 1. Ambos entre paréntesis y ahí hacemos toda la distributiva. Cualquiera de los dos métodos que utilicemos vamos a llegar a este resultado. 4k al cuadrado más 2k más 1. Perdón, acá es 4k. Más 4k más 1. Entonces ahora tenemos que tratar de llevar este x cuadrado a un número impar, al formato de un número impar. Ya tenemos acá atrás el más 1, por lo tanto vamos a trabajar con toda esta primera parte sacando un 2 como factor común. Entonces nos queda 2 por, si acá sacamos el 2 nos queda 2k al cuadrado más, si acá sacamos el 2 nos queda 2k. Y más 1 que no lo tocamos. Nuevamente tenemos toda esta expresión que está entre paréntesis y que como el k es un número entero, si lo elevamos al cuadrado sigue siendo un número entero, si lo multiplicamos por 2 también, 2k es un número entero, entonces si sumamos números enteros tenemos un número entero. Entonces a todo esto lo vamos a llamar k', que sabemos que pertenece a los enteros. Obtenemos así que x al cuadrado nos terminó dando 2 por k' más 1, donde k' pertenece a los enteros. Es decir, que el x al cuadrado terminó teniendo el formato de un número impar. Por lo tanto, x al cuadrado es un número impar. ¿Qué hemos demostrado entonces? Que x es impar. Llegamos, a través de todas estas operaciones, a que x al cuadrado es impar. Es decir, que hemos demostrado este contrarrecíproco. Por lo tanto, nuestra proposición original quedó demostrada y es verdadera. Que si x al cuadrado es par, entonces x también es par. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó y te fue de ayuda, te pido que le des like, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, lo compartas en todas tus redes sociales para que tus compañeros también puedan entender estos temas y nos vemos en la próxima.